Bien, continuamos con la explicación de la metodología para el diseño y análisis de circuitos lógicos como parte del diseño de un sistema digital. En el video anterior explicamos sobre la construcción del diagrama de bloques, la tabla funcional y la función lógica. Y ahora vamos a explicar el proceso de simplificación de funciones lógicas, así como también la forma de construir el circuito lógico. Y posteriormente explicaremos entonces el uso de una herramienta de software para la simulación de dicho circuito. Para hablar de la simplificación debemos recordar que planteamos un diagrama de bloques a partir de un caso específico. En este caso se está planteando un sistema de votación. Ese sistema de votación se plasmó en una tabla funcional en la cual se establecieron las diferentes combinaciones para las cuales la función vale 1. Una tabla de valores que es básicamente una tabla de la verdad donde se reflejan los valores de las entradas de variables y la respectiva salida, lo cual fue explicado en el video anterior. Y posteriormente, en base a los criterios utilizados para el álgebra de Boole, se establecieron algunos parámetros que nos permiten obtener lo que denominamos la función lógica. Que es la función lógica? Entonces es un modelo matemático que permite representar a través del concepto de mini término, permite representar la expresión que relaciona las variables de entrada con la salida. En este caso, para nuestro sistema de votación que estamos usando como estudio de caso, pues tenemos una expresión formada por 8 mini términos y las 4 variables de entrada para generar entonces lo que llamaríamos la función de salida. En este caso partimos del método que vamos a utilizar para la simplificación de las funciones lógicas, llamado mapa de Carnot. Un mapa de Carnot es una representación gráfica, es de forma rectangular, por eso se llaman, a cada rectángulo se le llama celdas, y permite la simplificación de las funciones. Esas celdas deben ser adyacentes en forma horizontal y vertical. Quiere decir que ahora debemos aclarar qué significa el término adyacente para efectos del mapa de Carnot. Dos celdas son adyacentes cuando hay una diferencia de un bit entre cada celda. Vamos a explicar esto. En este caso, si tenemos, por ejemplo, 3 variables, el número de combinaciones para 3 variables serían 2 a la 3, que corresponden a 8 combinaciones. Por eso nuestro mapa tendría 2 filas y tendría 4 columnas. Y el criterio de adyacencia es que, por ejemplo, si yo identifico o etiqueto las filas con la variable x, entonces la variable x puede tomar solo 2 valores, 0 y 1. Nótese que acá entonces el cambio entre la fila 1 y la fila 2 pues simplemente es un bit de 0 a 1. Ahora, si las columnas, que son 4, las etiquetamos con la combinación de las variables y y z, entonces las combinaciones serían 0, 0, 0, 1 y luego 1, 1. ¿Por qué el 1, 1 y no el 1, 0? Bueno, la idea sería entonces que entre la segunda y la tercera columna solamente haya el cambio de valor en un bit para cumplir con este concepto establecido acá que se denomina criterio de adyacencia. En consecuencia, entonces, las etiquetas de las columnas serían 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0. Cada una de esas celdas estaría asociada entonces a una de las combinaciones. Por ejemplo, esta primera celda está asociada a la combinación 0, 0, 0. Por eso acá lleva la etiqueta 0. Esta celda siguiente está asociada al código 0, 0, 1. Por eso la etiqueta 1. Luego la siguiente celda sería 0, 1, 1, que sería entonces la etiqueta 3. Y la cuarta celda en la primera fila sería la 0, 1, 0, y ese código 0, 1, 0 corresponde al número 2 en 3 bits, ya que estoy hablando de un mapa de 3 variables. En la segunda fila entonces, la primera celda sería el código 1, 0, 0, que corresponde al número 4. La siguiente 1, 0, 1 corresponde al 5, luego 1, 1, 1 corresponde al número 7 y luego 1, 1, 0 corresponde al número 6. De esta forma entonces construimos lo que vamos a llamar el mapa o representación gráfica de un sistema de 3 variables. En el ejemplo que estamos analizando, nuestro mapa tiene 4 variables. Por ejemplo,
Nuestras variables son A, B, C y D, pero también pudieran ser, por ejemplo, W, X, Y y Z. En tal caso, las filas van a tener 4 combinaciones, las columnas 4 combinaciones, por ende el número total de celdas sería de 16 celdas, ya que si tenemos un sistema de 4 bits, el número de combinaciones para 4 bits sería 2 a la n, 2 a la 4, corresponde a 16 celdas. Y en este caso tendríamos lo que vamos a utilizar como, o lo que vamos a denominar un mapa de 4 variables, que es precisamente el modelo que vamos a utilizar para el ejemplo específico que venimos analizando. Las combinaciones de las etiquetas para las filas serían 00, 01, 11 para mantener el criterio de adyacencia y luego 10. Y en las columnas pues la misma forma de etiquetar 00, 01, 11 y 10. Esta primera celda sería el código 0000, por eso tiene acá el número 0. Este sería el número 1, 0001. Este sería el número 3, 0011. El número 2 sería 0010. Fíjense que acá en este caso las celdas se están etiquetando en base a los códigos de 4 bits conformados por la combinación de la fila con la columna. Por ejemplo, 0100 pertenece al número 4, por ende la etiqueta de esta celda es la 4. 0101, 5, 0111 es el 7, luego el 6. Posteriormente el 8 no estaría acá, sino en la parte inferior, ya que sería el código 1000, el 9. Luego vendría el 10, el 11, 12, 13, 14 y 15, que serían los 4 bits en 1. Fíjense que cada una de estas etiquetas corresponde a las mismas etiquetas que utilizamos en la tabla de valores para poder representar cada combinación. Y luego, si necesitásemos un mapa de 5 variables, lo podríamos hacer entonces utilizando un mapa de 4 variables con la quinta variable en 0 y otro mapa de 4 variables, pero ahora con la misma quinta variable en 1. Con estas combinaciones podríamos construir entonces un mapa de 5 variables y así sucesivamente. Ahora, en nuestro caso nos vamos a referir al mapa de 4 variables específicamente porque es el caso que estamos analizando. ¿Cuáles son los criterios para obtener la función simplificada a partir del mapa? Primero, debemos hacer agrupaciones de celdas adyacentes. Ahorita lo vamos a explicar a través de un ejemplo o del ejemplo que venimos estudiando. Esos grupos de celdas pueden ser de 2, 4, 8 o 16 celdas. Ojo, fíjese que aquí, por ejemplo, no hay grupos de 3 celdas, ni hay grupos de 5 o 6 o 7 celdas, sino que son grupos de 2, 4, 8 o 16. Es decir, el incremento del número de celdas adyacentes está vinculado a lo que normalmente hemos venido llamando los pesos de los bits, ¿no? El tercer criterio que vamos a utilizar es que al construir el mini término simplificado, ¿eso qué quiere decir? Que así como en la tabla obtuvimos los mini términos de la función, ahora vamos a obtener también de esta tabla o de este mapa, de este gráfico, vamos a obtener funciones con mini términos, pero no van a ser las mismas que obtuvimos en la tabla, sino que van a ser simplificados. Y por supuesto vamos a usar algunos criterios para ir explicándolo. Entonces, al construir el mini término simplificado, se eliminan las variables cuyo valor cambia en el grupo de celdas adyacentes. Ya a través del ejemplo explicaremos qué significa este criterio. Y luego cada grupo de celdas formado se genera o generará un mini término simplificado. Veamos el ejemplo que tenemos como estudio de caso. Para el caso planteado, la función simplificada a partir del mapa se obtiene de la siguiente forma. Primero, ¿cuál es la función que tenemos? La salida S es la sumatoria de los mini términos en los cuales la función vale 1. Esos mini términos son 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14 y 15. Es decir, hay 8 mini términos en los cuales la función vale 1, que fue lo que vimos en el video anterior, obtenida a partir de la tabla funcional. Si utilizamos ahora un mapa de 4 variables o 16 celdas, pues entonces del lado de la fila colocaríamos las dos primeras variables, en este caso serían las variables A y B, y de las columnas las otras dos variables que serían las variables C y D. Las etiquetas serían las mismas porque esto es un estándar en la construcción del mapa, y las etiquetas de las columnas las mismas.
las etiquetas de cada celda son las mismas también, no cambian. Quiere decir que esta estructura, esta arquitectura del mapa es única para cualquier sistema de 4 variables. Lo único que cambiaría entonces sería la denominación de las respectivas variables. Posteriormente entonces comenzamos a colocar los bits en 1 de cada una de las funciones para las cuales el sistema da como salida el valor binario de 1. En este caso la primera combinación sería para la combinación 3, es decir, la celda 3 en el mapa. Posteriormente el 5 lo colocaríamos también en 1, luego el 7, luego el 9, después colocamos el 11, el 13, el 14 y el 15. Nótese que entonces en el mapa solo colocamos los bits de salida que valen 1 para cada una de las combinaciones. Las combinaciones en las que la función vale 0 no son utilizadas o no se colocan, ya que solamente vamos a usar para la construcción de la función los valores en los que la función vale 1. Para aplicar los criterios, entonces vamos a comenzar a hacer las agrupaciones de celdas adyacentes. Por ejemplo, estas dos celdas, la 5 y la 13, son adyacentes porque si nos ubicamos acá, entre la 5 y la 13 solamente cambia un bit. Y entre las 5, por ejemplo, y las 7, que también son celdas adyacentes, cambia un solo bit. Pero, por ejemplo, la 5 con la 15, es decir, esta diagonal, no se consideran celdas adyacentes, ya que, por ejemplo, aquí en la 5 la variable vale 0, 1, pero aquí, al cambiar para la 15, aquí cambia un solo valor, que sería la variable c, pero al analizarlo horizontalmente, cambia otro valor que sería la a. Entonces entre la celda 5 y la celda 15 cambian de valor la variable c y cambia de valor la variable a. Por ende, esta diagonal no se considera una celda adyacente. Pero la 5 con la 13, entre la 5 y la 13 cambia, por ejemplo, la variable a. Pero aquí la variable c y d permanece, es decir, entre la 5 y la 13 solamente hay el cambio de la variable a. Por lo tanto, la 5 y la 13 son celdas adyacentes. Repito, la adyacencia es cuando entre una celda y otra los bits de las variables que conforman la celda solamente cambia un bit nada más. Entonces, por ejemplo, vamos a usar otro caso. Las celdas 9 y 11, la pregunta sería, ¿son adyacentes? Veamos. Entre la celda 9 y 11, los valores de a y b son 1, 0, tanto para 9 como para 11. Quiere decir que las variables a y b son constantes para las dos celdas. Luego, si analizamos las otras dos variables entre la celda 9 y 11, para la celda 9, la variable c es 0, pero la variable d es 1, es decir, está cambiando la variable c. Mientras que la variable d sigue en 1. Quiere decir que si yo comparo la 9 con la 11, la única variable cuyo valor cambia es la c. Por eso, como solamente cambia una variable, decimos que estas dos celdas son adyacentes. Vamos entonces ahora a hacer las agrupaciones. Fíjense, en los criterios anteriores decía que podíamos escoger, por ejemplo, 2, 4, 8 grupos de celdas adyacentes. En este caso, esta columna de 4 celdas son totalmente adyacentes, por lo tanto a este primer grupo lo vamos a llamar el grupo de celdas adyacentes A. Luego podemos escoger un segundo grupo, por ejemplo estas 4 celdas adyacentes, que lo llamaríamos el B. La pregunta que cabe aquí es, bueno, ¿y por qué hay que solapar esto? Más adelante veremos que mientras más celdas se incorporen en el grupo es mucho mejor, ya que se va a lograr un término o un mini término más simple. En este caso, el otro grupo de celdas sería el grupo C y nos quedaría una celda por agrupar. Para poder construir la función simplificada, todas las celdas deben ser agrupadas. No podemos dejar ninguna por fuera, ya que entonces la función que obtendríamos no sería la función que cumpliría con todas las combinaciones planteadas. Entonces aquí, por ejemplo, no podemos armar un grupo de 4 celdas, pero podemos armar, por ejemplo, un grupo de 2 celdas, que es el caso de la celda 15 con la celda 14. Y entonces tenemos 4 grupos simplificados. ¿Qué significa cada uno de estos grupos? Cada uno de estos grupos va a ser un mini término simplificado. Ahora, veamos lo siguiente. La función simplificada va a estar formada entonces ahora por el grupo A, más el grupo B, más el C, más el D.
Nótese que ahora la función, en vez de tener 8 mini términos como la función original, ahora va a tener 4 mini términos. Quiere decir que el objetivo en este caso entonces ahora es encontrar cuáles son las expresiones matemáticas de cada uno de estos mini términos simplificados. Entonces, ¿cuál sería la función simplificada para cada caso? Veamos. La A. En la A, si observamos, en el grupo de celdas A, que es el rojo, todas las celdas que están en el grupo rojo tienen como valores en C y D el número 1. Por lo tanto, las variables C y D no cambian su valor en estas 4 celdas. Pero si analizamos en estas 4 celdas, la variable A, por ejemplo, observamos acá, tiene una representación en la cual la variable en la celda 3 vale 0, en la celda 7, que es esta, valdrá 0, pero aquí cambia su valor. Quiere decir que al moverme en las 4 celdas, la variable A toma diferentes valores. Y al moverme en las 4 celdas, la variable B también toma diferentes valores. Mientras que las C y D son constantes. Por lo tanto, el término simplificado del grupo A será solamente las variables que no cambian su valor. En este caso serían C y D. Y no llevan complemento, ya que en este caso los valores constantes son 1. Veamos el grupo B, que sería el cuadro morado. Nótese que aquí en 5, 7, 13 y 15 vamos a ver qué valor tiene la variable A. Aquí la variable A vale 0, pero si yo cambio para acá, por ejemplo, la variable A vale 1. Quiere decir que ya la variable A no forma parte del término simplificado B minúscula. Luego, si observamos la variable B, tiene un valor 1. Por lo tanto, al tener un valor 1, entonces la variable no cambia su valor. Quiere decir que en el término simplificado debe ir la variable B que no cambia su valor. Analizamos ahora la variable C para el grupo de celdas de color morado. Entre C de esta fila y la C de esta columna hay un cambio de valor, mientras que la D permanece constante. Por lo tanto, el término simplificado estaría formado por las dos variables que no cambian su valor en este grupo. ¿Cuáles son esas variables? La B y la D. Por eso el mini término simplificado para el grupo B será BD. El siguiente mini término, que es el de color verde, más o menos tiene la misma estructura del caso anterior. Observen que aquí, por ejemplo, en las celdas 13, 15, 9 y 11 hay que evaluar los valores de cada variable. Por ejemplo, la A vale 1 en la celda 13 y en la celda 15, y también vale 1 en la 9 y 11. Por lo tanto, la A forma parte del mini término simplificado. Pero la letra B vale 1 en 13 y 15, pero cambia 0 en 9 y 11. Por lo tanto, como hay un cambio de valor en esta variable, entonces esa variable no forma parte del término simplificado. Vamos ahora con las columnas. La C cambia su valor, pero la D no. Por lo tanto, el resultado final del mini término será A por D. Y luego, la última agrupación de celdas, que lo llamé el grupo de celdas D, estaría formado entonces por las variables que no cambian su valor. Aquí solamente hay 2 celdas. En este caso, la variable A y B no cambian valor porque están horizontalmente en ambas celdas. Quiere decir que la letra A estaría incorporada y la letra B también, la variable A y B. Y en el caso de las columnas, la C es la que no cambia su valor, queda también acá. Mientras que la D sí cambia, por eso desaparece del mini término simplificado. Nótese que estos 3 primeros grupos, que son los grupos A, B y C, tienen solo 2 variables en los mini términos, porque fueron grupos de 4 celdas. Pero el mini término D, que es un grupo de 2 celdas, tiene 3 variables. Por eso hace un momento decía que es necesario o es conveniente agarrar la mayor cantidad de celdas posibles para que mientras más celdas tenga agrupadas, nuestro mini término simplificado sea más pequeño. Fíjense que ahora si sacamos factor común, por ejemplo en estos 2 primeros términos, el término D, sacando factor común quedaría D que multiplica a C más B y A que multiplica a D más B por C. Y entonces tendríamos ahora una función simplificada que nos permitiría la construcción del circuito. Para la construcción del circuito
evidentemente debemos utilizar entonces las llamadas compuertas lógicas. La compuerta lógica NOT, que cambia el valor aplicando la función de complemento. En este caso, si la entrada tiene un valor 0, la salida será 1 y viceversa. La siguiente compuerta es la OR, operador lógico OR, cuya tabla funcional es que si los dos valores valen 0, su salida es 0, si cualquiera de los valores vale 1, su salida es 1, y si los dos valen 1, su salida es 1. Esta es la operación lógica OR. Y el símbolo de la compuerta lógica OR, pues es este que aparece acá, dos entradas con su respectiva salida. Luego la compuerta AND, que es la que permite ejecutar la operación lógica I, basada en la regla de la conjunción, va a valer, su salida va a tener un valor de 0 cuando cualquiera de las entradas valga 0 y solo valdrá 1 cuando las dos salidas valgan 1. Hay otra cuarta compuerta llamada OR excluyente, que es más o menos la misma estructura de la OR, solo que la salida va a valer 0 cuando las dos entradas valgan 1. Esta se basa en la regla de la conjunción, perdón, en la regla de la disyunción excluyente. Hay una compuerta NOR, que es la combinación de OR con NOT. Entonces fíjense que la salida de la compuerta NOR es la misma OR, pero complementada. Aquí sería 0, 1, 1, 1, aquí sería 1, 0, 0, 0. Por eso la función aparece como X más Y con una barra de complemento, para indicar que es esta misma columna, pero totalmente negada o complementada. Lo mismo sucede con la AND, pero ahora la NAND, perdón, es una combinación de AND con NOT. En este caso las salidas serían 0, 0, 0, 1 y aquí sería 1, 1, 1, 0. Y la N XOR pues sería la combinación de la XOR con la NOT. Sería entonces la negación de la compuerta XOR. Estas compuertas lógicas son las que nos van a permitir implementar las funciones lógicas para la construcción de los llamados circuitos lógicos, que son la base del sistema digital que venimos construyendo. Si entonces aplicamos esas compuertas lógicas ahora para efectos de la simulación, pues entonces nuestro circuito será la forma de implementar físicamente el sistema diseñado. Nuestra función simplificada quedó una vez aplicado al mapa de Carnot para simplificarlo y sacado el factor común, quedó reducida a esta expresión. En vez de aquella expresión de 8 términos, ahora solamente queda reducido a esto. Es mucho más fácil construir un circuito de compuertas con esta función simplificada que con la función original. Aquí estaría entonces conformado el circuito correspondiente. Fíjense que, por ejemplo, esta primera operación, que sería C más B, estaría ejecutándose en este caso con esta compuerta. Por ejemplo, aquí tengo B y C, y aquí tendría C más B, que es esta operación que está aquí. Luego ese resultado de C más B lo multiplico por D, entonces lo hago a través de esta compuerta. Quiere decir que estas operaciones las realizaríamos con estas dos compuertas. Esta realiza la operación C más B, que es esta primero que está dentro del paréntesis, y luego esta compuerta ejecuta la operación por D. Aquí tengo entonces en esta salida todo este término de la izquierda. Y el término de la derecha, primero comenzaríamos por el producto de B por C, que es esta compuerta AND 1, B por C. Luego el resultado, que sería, se obtendría en esta línea, se le suma D. Entonces acá tenemos a D con una compuerta OR para sumárselo al resultado anterior. Y luego aquí obtendríamos entonces este resultado que está dentro del paréntesis. Y luego todo lo que está entre el paréntesis, que está acá, se multiplicaría por A. Por eso acá tenemos una A con una compuerta AND. Tenemos entonces estas dos compuertas como salida, que sería entonces el lado derecho, perdón, este sería el lado izquierdo y este sería en la parte superior todo el término del lado derecho. ¿Cómo se unen esos dos términos para lograr la salida S? Con una compuerta OR, que es esta que está acá. Y al final entonces a la salida pues vamos a obtener la variable S, que es la variable que me representa a todo el sistema. Bien, con esta explicación entonces concluimos la parte correspondiente a la simplificación de la función y la construcción del circuito lógico utilizando las compuertas lógicas. En nuestro próximo video explicaremos el funcionamiento del Circuit Maker para poder construir y simular este circuito lógico en base, por supuesto, a la función simplificada y en base al funcionamiento de cada una de las compuertas lógicas. Saludos y feliz día.